Amigos queridos, ¿cómo están todos y cada uno de ustedes? Gracias por esa preferencia que tienen con Una Educativa, programa de la Universidad Nacional Ecológica. Hoy abordamos un tema sumamente importante. Por favor, preste atención porque a continuación le presentamos este video ilustrativo sobre el tema a desarrollar: asistencia familiar. Adelante, por favor. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para alimentación, salud, educación, recreación, vivienda y vestimenta. Es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente y prioriza el interés del niño y adolescente. Se le otorga a los hijos desde que nacen hasta los 25 años de edad a fin de garantizar su formación técnica o profesional, siempre y cuando se demuestre que el beneficiario realiza estudios superiores. Asimismo, a las mujeres embarazadas hasta el parto, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. Si el beneficiario cumple 19 años pero no estudia, no corresponde. Los hijos que pueden recibir este beneficio son los reconocidos, los que están inscritos con el apellido del padre o de la madre, a solo mención, si éste no lo reconoce. El padre o la madre que demanda asistencia familiar debe acreditar su solicitud con un certificado de nacimiento, sea por reconocimiento o solo una mención que se presume la paternidad o maternidad. Este certificado de registro es un requisito esencial. El procedimiento que se debe seguir es a través de la vía judicial, ya que es la más efectiva al realizar la demanda de asistencia familiar. Con una sola sentencia del juez, el pago de la misma es obligatoria. Pero la Defensoría de la Niñez ayuda y colabora de forma gratuita para conciliar un monto determinado o acuerdo de las partes interesadas, el cual debe ser homologado ante el juez para que pueda tomar efecto. De igual forma, la persona interesada puede realizar la demanda a través de un abogado particular. Hoy, en Una Educativa, desarrollaremos de manera completa y secuencial todo el proceso que debe seguir para conciliar la asistencia familiar. Muchos padres de familia, muchas madres de familia y todos quienes nos escriben y participan activamente en nuestras plataformas sociales nos habían propuesto este tema. Por eso hoy nosotros, muy inquietos y además buscando la orientación profesional, hemos invitado al doctor Marcos Ortiz Aguilera. Él estará acompañándonos y desarrollando la entrevista, así que bienvenidos todos, dele volumen a su televisor. Comenzamos. ¿Cómo están mis estimados amigos y amigas? Nuevamente encontrándonos en esta su cápsula jurídica, conociendo nuestras leyes de la Universidad Nacional Ecológica. Hablaremos sobre el principio de responsabilidad en la administración de justicia. Empezaremos diciendo que los magistrados, jueces, funcionarios judiciales, todos ellos son responsables por los daños que causaren a las partes litigantes, por delitos, culpas, errores inexcusables en la aplicación de la ley, por lo que deben responder penal y civilmente, y sin distinción de ninguna jerarquía. Deberán asumir sus responsabilidades por sus acciones o por sus omisiones y rendir cuentas ante la autoridad o instancia correspondiente por el desempeño de sus funciones y los resultados obtenidos por él mismo, siendo obligación de estos, al asumir sus funciones, conducirse en forma correcta, transparente, eficaz, eficiente, para lograr una justicia pronta y oportuna. Porque cuando la ley no es pronta y oportuna, cuando la aplicación de esa ley no es pronta y oportuna, entonces no es justicia. Agradecida infinitamente por la atención dispensada, hacerles recuerdo que estamos inscribiendo en pleno centro de la ciudad para la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Ecológica. Los esperamos en la Alameda Potosí, entre la calle Saavedra y la Moldes, número 660. Los esperamos. Sou estudante da Universidade Nacional Ecológica e a nossa universidade está participando da convalidação do Mercosul. Este processo garantiza a qualidade da instituição,
já que ter o título Mercosul nos beneficia como profissionais iniciantes. Teremos maior facilidade para exercer nossa profissão em qualquer país que forme parte do bloco. A convalidação do Mercosul, ela beneficia todos nós. A Universidade Ecológica, ela pensa no profissional e ela pensa no teu futuro. Bienvenidos, ahora sí vamos a desarrollar el tema con nuestro invitado, el doctor Marcos Ortiz Aguilera, abogado. Vamos a abordar el tema y a desarrollarlo juntamente con él. Asistencia familiar. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Gabriela, ¿cómo le va? Un placer, como siempre, estar en UNE Educativa. Bueno, hoy el programa abordamos asistencia familiar. En un comienzo creo que sería bueno como para que la gente pueda entender el tema también, abordemos el concepto de asistencia familiar. Bueno, básicamente para que el televidente lo pueda entender es el monto económico que debe otorgar el obligado en favor del beneficiario. Generalmente el obligado es el padre de familia, entiéndase padre de familia también la madre, que pasa al beneficiario y el beneficiario generalmente es el hijo o la hija o los hijos que puedan existir dentro de una unión en el momento de una separación. Ahora, ese monto económico debe permitir cubrir aspectos básicos como ser alimentación, vestimenta, vivienda, recreación y el tema de la salud y la educación, perdón. Voy a pedirle nuevamente que lo hagamos de una forma más pausada y además allí ir desglosando un poco para ver cuánto es en el parámetro de la ayuda que pueda brindar económicamente y a partir de en qué influye, como para que ese papá o mamá, como usted indica, sepan cuánto se invierte en eso que estamos desarrollando. Empecemos con educación. Claro, básicamente, como le decía, la asistencia familiar debe permitir ese monto cubrir aspectos básicos como ser alimentación, vestimenta, vivienda, recreación, educación y el tema de la salud. Ahora, ¿cuál es el parámetro? La ley, este Código de Familia, establece un mínimo de asistencia familiar. Lo mínimo que debe pasar una persona de asistencia familiar es el 20% del salario mínimo nacional. Estamos hablando que en la actualidad son 405 bolivianos más o menos. Es lo mínimo que una persona debe pasar de asistencia familiar en favor del beneficiario. ¿Eso depende de la edad del beneficiario? En realidad, el juez debe tomar, ya en el marco de un proceso judicial, el juez debe tomar en cuenta dos parámetros: las necesidades del beneficiario y las posibilidades económicas que tenga el obligado. Sobre esa base es que el juez va a determinar un monto X para el tema de la obligatoriedad de pasar asistencia. Ahora, las necesidades del beneficiario son fáciles de demostrar, ¿no? Porque es cuestión de que usted en una hojita sume cuánto gasta en desayuno, cuánto gasta en almuerzo, cuánto gasta en pasaje para el colegio, cuánto gasta en la siesta, cuánto gasta en la cena. Todo eso usted lo suma y ya tiene ahí el parámetro de las necesidades que tiene ese beneficiario. Ahora, las posibilidades del obligado. Si el obligado es asalariado, es relativamente sencillo también porque el juez Hay emite... forma como demostrarlo. Claro, el juez le pide mediante un oficio a la empresa que dé un informe del sueldo y una copia legalizada inclusive de la planilla de los últimos sueldos, si es asalariado. Si no es asalariado, si es independiente, quizás se complica un poco, ¿no?, por demostrar, pero habría que hacer investigaciones. Ya juega un papel muy importante aquí la pericia del abogado de la parte demandante. Por ejemplo, yo le comento muy en confianza, bueno, y para que el televidente también lo sepa, puede que sea positivo como negativo darlo a conocer, pero yo utilizo mucho el tema del Facebook, digamos, ¿no? Porque si la persona a quien estoy demandando como abogado patrocinante para subiendo en el Facebook de que los fines de semana para en las mejores discotecas, de que acaba de llegar un viaje de Cancún, de que está estrenando un 0 kilómetro, o sea, eso me da a entender de que el tipo tiene muy buenas posibilidades económicas como para que el día de mañana pueda pasar una buena asistencia familiar en favor de su hijo o de su hija. Y ese seguimiento lo hace obviamente el abogado patrocinante. Claro, juega mucho ya la pericia del abogado, buscar formas y métodos que demuestren que la otra parte tiene buenos ingresos económicos. Porque lastimosamente ya cuando entramos a un proceso judicial casi siempre la otra parte, la parte obligada, busca la manera de pasar lo mínimo posible. Y para eso a veces
intenta mentir en cuanto a sus ingresos económicos para pasar menos de asistencia. Y con la ayuda a veces de algún familiar o de los mismos familiares para que no pueda ser pedido aquel dinero o en todo caso exigido de parte de un abogado o un juez, porque llega todo a un juez, ¿correcto? Claro, en realidad hay dos formas de determinar la asistencia familiar. Una es en forma voluntaria y otra es en forma judicial. En forma voluntaria es cuando papá y mamá decidieron separarse y llegaron de mutuo acuerdo a un monto X de asistencia familiar. Se sentaron en una mesa redonda, conversaron y determinaron: este es el monto que vas a pasar de asistencia, y el otro dijo: sí, estoy de acuerdo. Eso lo plasman en un documento, eso lo elabora un abogado, eso se llama acuerdo regulador. En ese acuerdo regulador se establece... Ahí lo interrumpo y quiero saber si hay casos que se dan así en esa figura. Hay muchos casos. De forma tranquila, con buenas relaciones. Sí, de manera voluntaria los dos pactan el monto de la asistencia familiar. Entonces, ¿qué hace el abogado? Eso el abogado lo plasma en un documento que se llama acuerdo regulador. Perfecto. ¿Qué va a establecer ese acuerdo regulador? Primero establece quién se queda, cuántos hijos tiene la pareja, lo primero. Muy bien. Después establece quién se queda con la tenencia, con el cuidado de esos menores. Después se establece la asistencia familiar. Permítame, en ese del cuidado de los menores, ¿solamente vendría a ser papá o mamá o estamos hablando de abuelos o terceras personas? No, papá y mamá. Muy papá bien. y mamá. Entonces se establece, les repito, el tema de cuántos hijos, de la tenencia de los menores, de la asistencia familiar y del régimen de visita. Porque el hecho de que se esté separando Juan y Juana no implica, y Juana se esté quedando con los menores, no implica que Juan ha perdido su derecho como padre. Entonces en ese documento se establece el derecho al régimen de visita. Fíjese que cuando hay buena relación entre ambos, establecen hasta un régimen de visita compartido, donde dicen: ¿qué te parece si de lunes a jueves conmigo, viernes, sábado y domingo con vos? Entonces, cuando hay buena relación, cuando hay buena comunicación. Pero generalmente, en nuestro medio, suele darse el régimen de visita de fin de semana, generalmente. ¿Alguna vez he escuchado eso de decir que son madres de fin de semana o padres de fin de semana? Papá domingo, dicen mamá domingo. Correcto. Bueno, y volviendo al tema, la otra figura, ¿cómo se llamaría? Porque si esta es la que es en paz, la que está es en armonía, en total corresponsabilidad de los dos. ¿La otra cómo se llamaría? La otra sería en la instancia judicial. Como no han llegado a un acuerdo, no están de acuerdo en el monto de la asistencia familiar, entonces necesariamente deben recurrir ante el juez para que el juez, tomando en cuenta las necesidades del beneficiario y las posibilidades del obligado, determine en sentencia cuánto es lo que debe pasar de asistencia familiar. Es bueno establecer lo siguiente: el Código de Familia actual establece que la asistencia familiar debe depositarse en una cuenta bancaria, y eso es algo positivo, porque ¿cómo era antes? Antes tenía que ir el obligado al Palacio de Justicia, tenía que sacar fotocopia, tenía que hacer fila y hacer el depósito. Después tenía que ir la señora a pedir permiso en su trabajo para perder toda la mañana o toda la tarde, porque en el Palacio de Justicia hay fila para todo, toda la mañana o toda la tarde, y resulta que llegaba a ventanilla para recoger su depósito y no había depositado el tipo. Entonces ella perdió su mañana o perdió su tarde, pidió permiso en el trabajo y no había depositado. La ley hoy establece que no, que se debe, ya no se deposita en instancia judicial. Tanto en el acuerdo voluntario como en instancia judicial, el obligado va a depositar en una cuenta bancaria que está obligada en aperturar la mamá o el papá. Digo la mamá o el papá, ¿por qué? Porque si fuera el papá el que se queda con la tenencia de los menores, la mamá sería la obligada en pasar a asistencia familiar, porque ese monto de asistencia familiar no es para el padre, es para los menores. Entonces el papá no puede renunciar a algo que no le pertenece, ¿entiende? Que en nuestro medio no se haga porque diga, Sí, porque hay un tema hay un sí. tema de machismo, que uno dice yo soy hombre, yo no necesito y todo. Eso es otra historia. Pero la ley establece que la asistencia familiar debe pasar a aquel papá o aquella mamá que no se está quedando con la tenencia del menor. Cito un ejemplo, y de esto también hay muchos casos. Se separan papá y mamá, el papá se queda con los niños y la mamá se va a trabajar a España, digamos, a otro país. Pregunta, ¿esa mamá debe pasar asistencia? Claro que sí. Debe pasar asistencia porque esa asistencia es para los menores, no para el papá. E inclusive quizás tenga mejores condiciones económicas de las que tiene acá el padre.
Bueno, yo creo que estamos desarrollando en una forma, en un diálogo bien abierto, muy entendible también. Vamos a proponerles una brevísima pausa. Permítame, por favor, doctor Marcos Ortiz Aguilera. Una pausa en UNE Educativa. Ya retornamos. Mis acciones deben ser precisas. Siempre debo mantenerla en calma. Cualquier movimiento equivocado puede cambiar el rumbo de una cirugía. Estudia instrumentación quirúrgica con los mejores. Estudia en TecnoUNE. En UNE TV realizamos entrevistas positivas. Que resaltan los valores y la armonía con el medio ambiente. Porque la Universidad Nacional Ecológica es parte de la juventud, es parte de tu familia. Te invito a que todos los días te enteres de nuestras actividades. De lunes a viernes a las 21:15 horas. UNE TV, salud y ecología en la televisión. La Universidad Nacional Ecológica te invita a conocer su carrera de odontología, donde tendrás prácticas desde el primer semestre. Equipados con la mejor tecnología. Te esperamos rumbo a la acreditación Mercosur. Retornamos, muchas gracias por ese privilegio que nos dan ustedes todos los días en este horario de poder desarrollar en UNE Educativa temas de gran importancia. Hoy estamos, por si recién está obviamente tomando la sintonía, le vamos a contar que hoy hablamos de asistencia familiar. Me acompaña el día de hoy el doctor Marcos Ortiz Aguilera, abogado. En la primera parte habíamos desarrollado de manera un poco absoluta el tema de la asistencia familiar, pero en este preciso momento vamos a ir puntualizando también qué pasa cuando papá o mamá, cualquiera fuera, incumple en las pensiones en esa asistencia familiar, doctor. Esa es una buena pregunta. Si ya hay una sentencia judicial ejecutoriada emitida por una autoridad competente, entonces la mamá o el papá, dependiendo quién es el obligado, puede pedir la liquidación del monto que se le adeuda, notifican a la parte obligada el monto que está adeudando, y si esa parte obligada no deposita en 3 días el monto que adeuda, la otra parte puede pedir mandamiento de aprehensión. Y hay muchos casos de gente que ha ido, y ojo, el mandamiento de aprehensión ni siquiera es a una carceleta. El mandamiento de aprehensión lo emite el juez. Cualquier efectivo policial tiene la obligación de cumplir esa orden de aprehensión, y es directo a Palmasola. ¿Entiendes? Y han entrado odontólogos, médicos, abogados, porque la ley es pareja. Pero ojo, aquí hay un tema importante. Desde el momento que existe una sentencia judicial ejecutoriada, por eso le digo, si voluntariamente papá y mamá, voluntariamente no se han ido a instancia judicial, voluntariamente ellos han decidido el monto, deben plasmarlo en un documento. Las palabras se las lleva el viento. Entonces se plasma en un documento, lo elabora el abogado, lo llevan ante notario de fe pública, hacen reconocimiento de firma y rúbrica y lo llevan al juez solamente para homologar. O sea, ¿por qué? Porque ya están de acuerdo. Ustedes ya se pusieron de acuerdo en todo. Lo único que va a hacer el juez es homologar, y de ahí para adelante 100% obligatorio. Si se atrasa, pueden pedir liquidación, notifican, si en 3 días no deposita, se pide mandamiento de aprehensión. O sea, es serio. Pero en cambio, si lo dejaron en un acuerdo verbal, ¿entiende? Verbal, y el tipo es decir, no le cumple a cabalidad, un mes sí le deposita, el otro no, el otro le deposita la mitad, entonces no hay la seguridad de ese monto económico, va a correr desde el momento que usted lo demande recién. Yo he escuchado muchas veces gente que dice, a mí el padre de mi hija me debe 10 años de asistencia familiar, y que no me enoje, pues lo voy a meter preso. Y la pregunta inmediata de un abogado es,
¿Ya lo demandaste hace 10 años atrás? ¿Ya tenés una sentencia de hace 10 años atrás? No, recién lo voy a demandar, sí, que no me enoje. No, y en materia jurídica no funciona así. Si usted no demandó, ya perdió esos 10 años. Valga la aclaración, desde el momento que usted demanda, lo citan con la demanda y existe la sentencia ejecutoriada, de ahí para adelante 100% obligatorio. O algunos dicen 100%, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con hasta qué edad se debe dar la asistencia familiar? El Código de Familia establece que es hasta los 18 años en la regla, hasta los 18 años. Sin embargo, se extiende hasta los 25 años, siempre y cuando el beneficiario demuestre que está continuando estudios superiores, ya sea para adquirir una profesión o para aprender un oficio. Correcto. En todo caso, ¿qué pasa cuando el hijo o la hija antes de los 18 ya es padre o madre? Allá se da también la excepción a la regla, que es la emancipación. También se puede dar el caso en que si han contraído nupcias, matrimonio, se han emancipado, se han salido de la casa, también se puede dar la figura de que cese la asistencia familiar. Pero ahí quien debe pedir ese cese sería el obligado. El obligado debe darle a conocer al juez esa figura. De igual forma, debe darle a conocer al juez de que ya cumplió los 18 años para que cese la asistencia. Básicamente, ¿cuándo puede cesar la asistencia familiar? ¿Cuándo? A ver, cuéntenos, por favor, ejemplos. Puede cesar definitivamente por la muerte del obligado. O sea, algo lógico, ¿no? Pero no está de más aclararlo. Por la muerte del obligado. Por incapacidad permanente o temporal. ¿Qué quiere decir eso? Por decir, le vino una embolia al señor y ya no puede trabajar. Entonces, mucho menos va a poder pasar asistencia. Por supuesto. Ya sea definitiva, es decir, de por vida, o temporal. Es decir, sufrió un accidente y tiene una baja médica de 3 o 4 meses hasta que se recupere y todo. Es de entender también que no puede pasar asistencia familiar en ese tiempo. Pero deben poner en conocimiento del juez. No se olvide que el juez lleva N cantidad de casos, el juez a veces está en el piso 11 del Palacio de Justicia, no le hace seguimiento a cada uno de los casos, Por supuesto. porque no puede hacerlo. Además, son las partes interesadas las que deben dar a conocer siempre al juez cualquier tipo de situación que cese la asistencia, ya sea total, como que parcial o actualizarlo al definitiva. juez permanentemente, digamos. Correcto, sí. Ahora, una de las figuras interesantes de la asistencia familiar es que la sentencia no es definitiva. Siempre se puede revisar. ¿Por qué? No nos olvidemos, hemos dicho que la asistencia familiar se otorga en base a las posibilidades del obligado y en base a las necesidades. Pongamos que queremos una reducción de asistencia, porque puede que cuando me hayan demandado, hace 4 años atrás, yo era gerente de una empresa y ganaba muy bien. Tenía muy buenos recursos económicos. Entonces el juez me dio una asistencia familiar. Que sí podía cubrir en ese momento. Claro, pero 4 años después me retiraron de mi fuente laboral. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, tengo trabajo, pero ya no gano lo que gano antes. Y póngale otra agravante, tengo otro hijo más. Entonces fíjese que me va mermando. Y yo lo estoy escuchando atentamente porque le garantizo, hay muchas de las personas que están siguiendo la entrevista y es su caso lo que estamos hablando actualmente. Ahí se le puede pedir al mismo juez una reducción del monto de asistencia familiar, siempre con pruebas. O sea, eso es algo importante. De igual forma, el incremento, necesidades y posibilidades. Puede que las necesidades del menor hoy sean mayores. Se le descubrió una enfermedad que necesita un tratamiento de 1 año. Entonces, necesita durante todo ese año un incremento de la asistencia familiar para cubrir ese tratamiento médico. Se puede pedir el tema del incremento de la asistencia familiar. Cuando usted habla de que se puede pedir, todo es a través de mi abogado. Yo Todo. misma no lo voy a hacer. No. Aparte que no conozco los mecanismos, ni la forma, ni el procedimiento. Sí. O puede que usted se haya enterado que puede que hace 4 años, cuando lo demandó por asistencia, el otro tenía un cargo medio en la empresa. Pero resulta que usted ya se enteró que ahora es gerente de la empresa. Por ende, ha subido de cargo y de salario. Puede pedir el incremento de asistencia porque su salario del obligado ha mejorado, sus posibilidades han mejorado. Entonces, situaciones como esa es otra de las características de la asistencia familiar. La sentencia nunca es definitiva. Siempre se podrá pedir o el incremento o la reducción, pero dependiendo siempre las pruebas que se vayan a presentar. Las pruebas son muy importantes aquí, son claves prácticamente, ¿no es cierto? Sí, sí. Es el parámetro que tiene el juez para determinar el monto.
Muy bien. Por otra parte, hablando del incumplimiento nuevamente, cuando los menores de edad, por X o Z motivo, un accidente, un fallecimiento, ¿qué pasa con la asistencia familiar? También, ¿Puede pedir la mamá que siga ella porque ella tiene otros hijos también con la pareja o para ella? No sé si existe esa figura. También existe el cese definitivo de la asistencia cuando muere el beneficiario, ¿no? Existe ahí también. No, en realidad, cuando la pareja se separa, ya sea a través del divorcio o una simple separación, la asistencia es en favor de los menores de edad. Si los menores de edad, o si vamos a poner un solo menor, digamos que sea, si el menor de edad fallece, se acaba la asistencia, no está en la obligación de pasar ya el obligado. O si cumple la mayoría de edad y no demuestra que está continuando estudios superiores para una profesión u oficio, también cesa la asistencia familiar. No importa si no estuvieran casados ellos. No, no importa. Puede ser incluso hasta con lo que conocemos como concubinato en nuestro medio, que jurídicamente se llama matrimonio de hecho. O inclusive puede tratarse de una relación esporádica, digamos, ¿no? Si se ha dado el nacimiento de un menor y existe el certificado de nacimiento que demuestra la filiación, que establece que Juana es la mamá y que Juan es el papá, desde ese momento se puede pedir la asistencia familiar. ¿Y si duda el padre de la acusación de que ese es su hijo, pueden mandar a hacer un ADN? Sí, ¿O no existe esa judicialmente hablando puede mandarlo a hacer, judicialmente hablando. Para comprobar que él es el padre. Más bien para demostrar que no lo es. Si él niega la paternidad, él tiene dudas sobre su paternidad, puede iniciar un proceso judicial de negación de paternidad ante un juez y la prueba madre es el ADN precisamente para determinar si es o no es. Bueno, y volviendo al tema de asistencia familiar, cuando la mujer y el hombre logran esa cordialidad, tal vez el término en la separación, ¿no se han dado casos, por decirle, como abandono, a pesar de estar los niños y dejarlos con segundas, terceras personas, y viabilizar que continúe la ayuda económica, la asistencia familiar para los hijos, entendiendo de que ya no tienen ellos relación y ella se tuvo que ir del país, o él, viceversa? Él no, es que la asistencia familiar es para los menores. Es para los menores. Entonces, pongamos el hipotético caso. La señora, por un tema de su ocupación, viaja permanentemente o a Chile o al Brasil a traer mercadería y esa temporada lo deja con los abuelos. Puede, sí se puede. Se puede, porque igual tiene que pasar el padre, si es el obligado, porque ese monto económico es para la alimentación, la vestimenta, la vivienda, la recreación, la salud, la educación. No importa si lo tienen los abuelos o lo tienen los tíos. Hay algo que suele darse mucho en los estrados judiciales y que los abogados vemos bastante, que es que a veces el obligado se queja de su asistencia y dice, es que yo le doy y ella se lo gasta en sus otros hijos que tiene con de su primer matrimonio, de su nueva pareja. O es que yo le doy y ella va y se va al salón de belleza y ella va y se compra ropa, ¿me entiende? Lastimosamente no hay un intermedio. Ahí muchas veces lo hemos escuchado en instancias judiciales que le dicen al juez, yo por eso no le deposito, porque ella tiene otros hijos y le da de comer a los otros hijos con ese dinero que yo estoy dando por mis hijos. Pero aquí la solución, no hay intermedio, la solución es, no estás de acuerdo cómo administra tu asistencia, estás preocupado del dinero, de cómo lo malgasta, crees. ¿Cuál sería la solución, digamos? Llévatelo a tus hijos. Ah, muy bien. Y ahí muchos ponen el freno. Claro. ¿Me entiende? No hay intermedio. Usted está enseñando muy bien aquí, le cuento, bastante la instructiva, la guía, la orientación suya, porque a veces es cierto y no sabemos qué decir. Doctor, le cuento que hemos finalizado, el tiempo se nos ha agotado, tiempo cumplido para nuestra entrevista, para el desarrollo de asistencia familiar con el doctor Marcos Ortiz Aguilera. Voy a pedirle que a esa cámara una recomendación. Por el tema de asistencia familiar, usted hágalo muy en sus palabras para que igualmente todos los que están siguiendo y han seguido esta entrevista de un comienzo puedan también tener la voz de un profesional con respecto al tema. Bueno, básicamente la recomendación para el televidente, si tiene un caso similar, es que inicie lo más pronto posible un proceso de asistencia familiar, ya que ese monto económico, le repito, permite cubrir necesidades de los beneficiarios, de los hijos, de los menores de edad. Ahora alguien dirá, pero yo no tengo los recursos económicos como para agarrar un abogado y poder llevar adelante un proceso de asistencia familiar. Le comento que todos los gobiernos municipales
tanto en Guarnes como en Montero, como en Cotoca, como aquí en la ciudad de Santa Cruz y a nivel nacional, además, todos los gobiernos municipales tienen las defensorías de la niñez y adolescencia y en esas defensorías existe un departamento legal que según la ley de la niñez y adolescencia tienen la obligación de llevar adelante estos procesos de asistencia familiar totalmente gratuito. Entonces, si usted no tiene los recursos económicos, puede dirigirse a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y allí le van a llevar el proceso totalmente gratuito como para que no le falte el tema de la asistencia a su hijo o a su hija. Bueno, muchísimas gracias por la visita, por la orientación, por tener esa paciencia y además esas palabras en un diálogo abierto, bastante comprensible. Doctor querido, hasta una próxima vez. Gabriela. Le agradezco muchísimo. Usted se queda conmigo aquí mientras conversamos un poquito más. A ustedes en casa, 1.000.000 de gracias. Con el deber cumplido, hasta aquí UNE Educativa con el tema asistencia familiar. Muchas gracias por su atención. Permiso.